Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Jessica, para quienes aún no me conocen, soy educadora musical, licenciada en música, y en este video quiero compartir con ustedes 5 actividades o recursos musicales que nos pueden resultar muy útiles al momento de dar nuestras clases de iniciación musical vía virtual, ya sea por Zoom o por otras plataformas. Como siempre, espero que estas actividades les gusten, les sirvan mucho, las puedan aplicar, las puedan adaptar a su contexto, por supuesto, ya que a mí me surgieron de mis necesidades y experiencia. Probablemente algunos tengan que hacerles algunas modificaciones, así que también si tienen alguna idea de recomendaciones de cómo estas actividades pueden mejorar, los invito a que me dejen en los comentarios todas esas recomendaciones. No siendo más, empecemos con nuestro top 5 de actividades musicales para tus clases de iniciación musical online. Número 1. Esta actividad es una actividad de percepción auditiva o discriminación auditiva, como lo quieran llamar, en la que vamos a identificar los sonidos de los instrumentos. Para esta actividad es recomendable tener una gran variedad de instrumentos musicales en nuestra casa para poder mostrarle a los niños por la cámara y que los puedan escuchar. Una segunda opción, en caso de no tener instrumentos musicales en tu casa, es crear una biblioteca de audios de distintos instrumentos musicales y al momento de dar la clase, dar la opción en Zoom de compartir pantalla y compartir sonido por el computador, y de esta manera vamos a poder compartir el sonido directamente a nuestros estudiantes y la imagen en pantalla. Número 2. Actividad de ritmo silábico. Para esta actividad vamos a hablar con nuestras palmas separando las palabras por sílabas. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y así por el estilo vamos a entablar conversaciones con los asistentes a la clase. Cuando todos hayan comprendido la dinámica de la actividad, vamos a mostrar una serie de imágenes y les vamos a pedir que las nombren con las palmas y con las sílabas. Para esta actividad tenemos dos opciones: la opción de tener las fichas como yo las tengo acá, o podemos crear una biblioteca de imágenes en nuestro computador y con la opción de compartir pantalla en Zoom, compartirlas para que todos las vean. Número 3. Actividad de velocidades. Para esta actividad de velocidades en la música vamos a pedirle a nuestros niños o a sus papás que tengan en casa unos pañuelitos o sedas no muy pesadas como estas. Las indicaciones para esta actividad son que cuando la música suene rápido, vamos a mover nuestro pañuelo rápido. Si la música suena lenta, vamos a mover nuestro pañuelo lentamente. Y si la música se detiene, nos vamos a quedar estatuas. Para esta actividad tenemos varias opciones. Una de ellas es tocar nuestro instrumento, en mi caso el violín, con el cual a veces toco melodías rápidamente o melodías lentas y ellos en su casa siguen el ritmo de mi música. Otra opción es grabar tú mismo tus propias pistas de audio en la organeta y reproducirlas. O está esta opción de reproducir una pista que hayamos encontrado. En mi caso, esta pista está en YouTube y abajo en la cajita de descripción del video te voy a dejar el link de este audio por si lo quieres usar en tu clase. No es mío, pero lo he usado y me ha funcionado muy bien, así que lo voy a compartir con ustedes. Esta opción la podemos hacer con el audio desde casa, pero es mucho mejor si compartimos el audio por la opción de compartir pantalla y compartir el audio del computador directamente para que el sonido les llegue más claro a los chicos. Número 4. Actividad con la altura de los sonidos. Para esta actividad yo suelo usar esta flauta de émbolo que yo misma fabriqué. Si quieres aprender a fabricar tu propia flauta de émbolo con materiales muy sencillos, abajo en la cajita de descripción te dejo el link del video en el cual enseño cómo hacerla. Para esta actividad vamos a enseñarle a nuestros estudiantes el movimiento del sonido, que puede subir siendo agudo o puede bajar llegando a ser muy grave. Y vamos a indicar con nuestro cuerpo el movimiento del sonido. Si baja, nos agachamos, o si sube, nos subimos
poniendo las manos arriba. Si tú no cuentas con una flauta de émbolo, pues no hay problema, para eso tenemos nuestro instrumento por naturaleza, nuestra voz, con el cual también podemos hacer la actividad. Podemos hacer entonces no hay excusas para no realizar esta actividad en tu clase virtual. Y también otra variación de este ejercicio, de esta actividad, es pedirle a los chicos que con su voz imiten el movimiento del sonido. Si sube, o si baja, Así vamos a hacer un poco de exploración vocal por medio de esta pequeña actividad. Y número 5, actividad de discriminación auditiva por medio de los sonidos de los animales. Para esta actividad yo compuse una canción. En internet pueden encontrar otras canciones con la misma temática, pero para esta ocasión yo les quiero compartir la mía. Se trata de que por medio de la canción les vamos a preguntar qué animal está sonando. Tenemos que tener una biblioteca de audios de sonidos de animales, la cual vamos a compartir por medio de la opción compartir pantalla en Zoom. Así el sonido les va a llegar a ellos muy claro. También podamos darle apoyo a esta actividad con imágenes de cada animalito que va sonando. Entonces, para darle el toque musical a esta actividad, vamos a preguntar cantando qué animal es el que va a sonar. Un animalito se escondió por acá. ¿Qué será? ¿Qué será? Dime qué será. En ese momento reproducimos el audio del animal que queremos que suene y nuestros estudiantes van a identificar qué animalito fue el que sonó. Cuando hayamos identificado todos el animalito, vamos a cantar cómo suena o cómo hace este animal. Mi canción, cuando descubrimos el animal, suena así. El cerdito hace así, hoy, 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 hoy. El cerdito hace así, hoy, hoy, hoy. Y podemos hacer como el cerdito y muchas otras formas de que la clase sea más dinámica. Y estas fueron las 5 actividades para clase de iniciación musical virtual. Si quieres que haya una segunda parte de este video, házmelo saber en los comentarios. Espero que te hayan gustado, que te sirvan mucho, por supuesto, que las puedas implementar en tus clases y, ¿por qué no?, que me cuentes tu experiencia de cómo te fue con estas actividades. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!